Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan un bendecido día y tengan paz en su corazón. El Señor me mostró por medio de un sueño todos los acontecimientos que iban a venir sobre la nación venezolana durante estos tiempos. Vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1, para que puedan entender un poquito más acerca de la visión y de lo que va a pasar durante este tiempo en Venezuela, sobre los que han planeado el mal contra los hijos de Dios en Venezuela, y cómo el Señor va a tomar control y se va a desquitar, va a tomar venganza de todo lo que han hecho. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1, dice así: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El Señor me mostró en una visión qué era lo que iba a acontecer en Venezuela durante estos tiempos, estos meses que iban a pasar. Por lo general el Señor me da sueños, y estos sueños es para mostrarme o un acontecimiento personal o un acontecimiento de, de algún lugar. En este momento, pues el Señor me mostró los acontecimientos que iban a ocurrir en Venezuela. A continuación, les empiezo contando. En mi sueño yo estaba en la ciudad de San Cristóbal y iba con una persona al médico, pero yo iba a encontrarme con esa persona. Yo iba caminando por una calle. En esta ciudad, de repente, en mi sueño, empecé a ver una visión donde yo había sido trasladada a otro lugar. Ese lugar era una playa y yo miraba el mar, y en este mar no era calmado, y en sus aguas habían muchas embarcaciones de diferentes tamaños, pero eran muy diferentes a las que yo conozco. Eran embarcaciones con estructura, con una arquitectura muy diferente a las conocidas. Eran muy avanzadas. Eran estructuras como de guerra. Yo decía, es una guerra. Están preparándose para una guerra. Y iban y venían estas embarcaciones. Eran grandes, muy grandes, y se veían poderosas. Y yo decía, Señor, esto es una visión. ¿Qué me quieres mostrar con esta visión? Y seguía caminando. De pronto veo una fiesta y mucha gente que va como en un carnaval o una procesión. Yo sabía que era una de esas fiestas que se hacen en los pueblos costeros. Y sigo caminando. Me acerco a una persona de estas. Es un joven de unos 14 o 15 años. Estaba vestido como se visten en las costas, y su piel era del color como cuando uno está quemado del sol por mucho tiempo. Y le pregunto, ¿dónde estoy? Este pueblo es Ocumare de la Costa, y él me dice que no, y me da el nombre del pueblo, el cual no recuerdo. Y yo le digo, ¿esto es Carabobo? ¿Esto es Puerto de Cabello? Puerto Cabello. Y él me dice, sí. Y me da una bolsa azul, una bolsa plástica azul. Y yo sigo caminando y llego a una puerta donde yo sé que al pasarla llego a otra parte de esa ciudad. Y enfrente de la puerta está parado un joven que no me deja pasar, como si él fuera el portero. Y yo le digo, ¿me va a dejar pasar o me devuelvo? Le digo esto 3 veces, pero él no me contesta. A la tercera vez, él abre la puerta. Y yo entiendo que es para que yo pase.
Yo paso y hay mucha gente, como el centro de ese pueblo, era como el centro de ese pueblo, y sigo caminando, pero es como otro ángulo de la playa, otro lado de la playa de donde salí, porque hay casas de un lado y del otro lado se ve el mar. Y sigo preguntando a Dios, Señor, esta es una visión, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me quieres mostrar con esta visión? Subo unas escaleras detrás de una mujer y le digo, yo no soy de aquí, soy de San Cristóbal. ¿Usted ve todo lo que está pasando en el mar? Hay como una guerra. Y ahora en el mar el agua se movía como si un volcán hubiera hecho erupción. Y ella me decía, sí, yo sabía que lo que venía era muy feo, pero a ella no le importaba. En eso pasa la gente de la procesión que había visto al principio. Hacia un lado, pasan caminando ellos y van como hacia un lado y yo agarro camino hacia el otro lado. Un joven blanco como uno de 18 o 20 años, no sé, era joven. Me pide que le dé lo que tengo en la bolsa azul. Y yo sentía como con mis manos, cuando tocaba la bolsa, como uvas, y sentía que eran verdes y jugosas. Y cuando él me pide, yo le digo, bueno, y abro la bolsa para darle. Y veo que dentro de la bolsa no hay uvas, sino que hay puras matas o hierbas. Y yo me asombro, y él me dice, usted tiene el altar de la muerte. Usted tiene el altar de la muerte. Y me quita la bolsa y se va inmediatamente. Termina la visión y aparezco dormida en una casa grande, acostada en mi cuarto. Justo me despierto, veo un demonio a los pies de mi cama y yo le digo con voz temblorosa, te vas en el nombre de Jesús, y él se va. Y sé que debajo de mi cama hay otro, y me levanto y me asomo debajo de la cama y lo veo y le digo, sal de ahí y te vas en el nombre de Jesús. Y él sale y se va, despacio caminando hacia la cocina de la casa, y yo me voy atrás de él diciéndole, te vas en el nombre de Jesús. Él sigue caminando hacia la salida de la casa y yo diciéndole, te vas en el nombre de Jesús, porque yo sentía que no quería irse, pero a pesar de que yo tenía miedo, yo seguía diciéndole, te vas en el nombre de Jesús. Este demonio estaba con un niño y los dos fueron caminando hasta la puerta de salida de la casa. El niño salió primero y se fue, pero el más grande no quería irse. Y yo le insistía, o prácticamente lo obligué a salir diciéndole, te vas en el nombre de Jesús. Abrí la puerta y lo obligué a salir. Y luego le cerré la puerta en la cara y eché seguro. Me recosté a la puerta y sentí un gran alivio cuando ya se fue y se la cerré. Ahí me desperté de mi sueño. El Señor me mostró, hermanos, que todos estos acontecimientos que ocurren en el sueño, cada uno tiene un significado. El mar y todos los movimientos que se hacen en el mar, y como yo veía el mar que estaba lleno de barcos, todos esos barcos que yo veía, luego me puse a ver y a buscar, y son como barcos petroleros, y también algunos eran como lanchas, como esos barcos en los que la gente las naciones recorren los mares para protegerlas. El Señor me muestra toda la maldad, toda la corrupción, todo el pecado
que ha entrado por las costas venezolanas y todo lo que está ocurriendo en las costas venezolanas. A raíz de esto, el Señor me muestra la maldad de las personas que están haciendo esto, del adversario del pueblo de Dios en Venezuela, que lo odia de una forma impresionante, lo desprecia. Luego el Señor me muestra las personas que están en la procesión. Me muestra y me da a entender el Espíritu Santo que las personas que están en la procesión son personas que están en Venezuela, que no han cambiado, que siguen igual en sus delitos, en sus pecados, en sus brujerías, en sus hechicerías, que siguen haciendo lo mismo. Sobre estas personas, pues no puedo hacer nada, solo pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, porque ellos no se han arrepentido, porque ellos siguen sirviendo a hombres, porque ellos siguen en sus pecados y en sus delitos, y sobre ellos vienen las consecuencias de su pecado, sobre todo aquel que ha hecho lo malo en Venezuela, sobre todo aquel que aborrece al pueblo de Dios en Venezuela, sobre todo aquel que aborrece toda cosa buena. Y el Señor me mostraba que Él iba a hacer en Venezuela lo que había hecho en el libro de Esther con los judíos, con su pueblo. Igual iba a ser con el remanente que está en Venezuela. Que el edicto de destrucción, que el edicto de muerte, que el edicto de aniquilación, que el adversario planeó para acabar con el remanente, su pueblo, su iglesia en Venezuela, que Él volvería todo ese mal contra aquellos que lo enviaron. Así como sucedió con el pueblo de Dios en el libro de Esther, con los judíos en el libro de Esther. Yo oro, hermanos, para que si usted aún no se ha arrepentido, para que si usted aún sigue practicando estas cosas, doble sus rodillas, para que el Señor lo guarde de muchas cosas que vienen. Todo el mal que ellos han hecho, todo se les va a empezar a volver a ellos, a todas estas personas. Y sus ojos lo van a ver. Pero si usted está bien con Dios, si usted es remanente de Dios, si usted cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador, no niegue su fe. Cada día más bien búsquelo más en la intimidad de su casa. Usted no necesita estar yendo a una iglesia ni necesita estar diciéndoselo a las personas. A medida que usted va buscando del Señor, el Señor va trabajando en su corazón. El Señor sabe quiénes son su pueblo, el Señor sabe quiénes son sus hijos. Y yo oro para que usted se dé cuenta de estas cosas, hermano, y para que usted sea protegido en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias al Señor por su infinita misericordia para su iglesia, por su infinita misericordia y porque sé que pronto seremos libres, pronto seremos libres. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.